Para radicar toda la información, el detalle técnico, pero también en forma didáctica, a un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo. Una enfermedad terrible, una enfermedad que merece ser permanentemente explicada y sobre todo ver cómo podemos los seres humanos tratar de enfrentarla como una patología, pero también cómo podemos ayudar a las personas que tienen el mal de Alzheimer, ¿no? Bueno, hemos invitado a una doctora en psicología, Diana Bruno, que ya está con nosotros. Diana, bienvenida a los estudios de Canal 13, a Más Allá de las Noticias. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches a todos. Muchas bueno, gracias destacamos por la que sos doctora en psicología, estuviste estudiando en la Universidad Católica de Cuyo, has hecho maestrías, tuviste este doctorado en la UCA y de allí en adelante estás muy relacionada con todo lo que es los tratamientos, los diagnósticos del Alzheimer con enfermos aquí en la provincia de San Juan y que estás haciendo también investigación. Bueno, empezamos primero como para recordar a los telespectadores de qué se trata esta patología, el mal de Alzheimer. La demencia tipo Alzheimer, primero tenemos que entender qué es la demencia. La demencia es cuando hay una afectación en la cognición y la conducta. Entendemos como cognición la memoria, la atención, la capacidad de procesar información visual, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Y cuando estas funciones se afectan, pero ya empiezan a impactar en las actividades de la vida cotidiana, en la capacidad que tenemos de comunicarnos con otros, de realizar las compras, de cocinar, de cambiarnos, de bañarnos, de tomar la medicación, de usar el celular, es cuando empezamos a hablar de demencia, ¿sí? Cuando la afectación en las funciones cognitivas impactan en las actividades de la vida cotidiana. Bueno, eso es lo que más le impacta a las personas, cuando ven a un ser querido muy allegado que de repente guarda un elemento cualquiera, un teléfono en el freezer, y de allí en adelante se van repitiendo, ¿no? Una vez nos puede pasar a cualquiera, pero cuando son conductas reiterativas empieza a llamarnos la atención. Claro, cuando esto empieza a impactar en la funcionalidad, en la autonomía, en la independencia. Siempre marcamos, hay que diferenciar cuando un olvido es benigno, ¿sí? Se me pasó, pero cuando lo recuerdo digo, ay sí, se me pasó que tenía el turno en el dentista, no me acuerdo dónde guardé las llaves, ah sí, me cambié de campera y quedaron en el bolsillo. A cuando un olvido es patológico, me olvido todo. Me olvido que tenía un turno con el dentista y nunca saqué un turno con el dentista. Vos nunca me diste las llaves, ¿sí? Me olvido el hecho completo. Y cuando se empiezan a olvidar los nombres de las personas. Los nombres, a veces no me sale el nombre o no me salen las palabras, la punta de la lengua. Eso aumenta a partir de los 40 años, esas anomias empiezan a aparecer, son benignas. El problema es cuando esto interfiere en la comunicación. Y cuando no es que tengo la palabra en la punta de la lengua, sino que no tengo las palabras. La demencia tipo Alzheimer es un tipo de demencia. En este tipo de demencia lo que se va a afectar es la memoria episódica, la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes. Y uno dice, bueno, pero si no está estudiando, no va a la facultad. Bueno, nuevos aprendizajes es el contenido de una conversación. Es algo que vivimos, que experimentamos, un nieto nuevo, un cambio de dirección, el valor del pan, ¿sí? Esa es información nueva que voy aprendiendo. Quienes tienen demencia tipo Alzheimer empiezan a perder la capacidad de aprender cosas nuevas. Pero después aparecen otros síntomas, desorientación, empiezan a perderse geográficamente, incluso en lugares conocidos como el barrio y en estadios avanzados en la propia casa. Por ejemplo, no encuentran el baño. En estadios aún más avanzados empieza alguna afectación en lo visoperceptual, en la capacidad que el cerebro tiene de analizar y de generar imágenes mentales a partir de la información que recibimos, ¿sí? Y eso ya es en estadios más avanzados. Por eso es tan importante detectar tempranamente los primeros síntomas de los cambios cognitivos. Ahora, esos son los efectos, lo que vemos nosotros como conductas extrañas de las personas que comienzan a tener esta patología, pero ¿cómo se origina en el cerebro? ¿Qué sustancias comienzan a invadir el cerebro humano para que se produzca esto? Hay varios mecanismos fisiológicos, pero empieza a acumularse una proteína tau, que no puede ser procesada, entonces eso es como si intoxicaran las neuronas que se van muriendo. El problema es que esas neuronas se mueren en la enfermedad de tipo Alzheimer en una región que se llama los hipocampos, que son como la zona estratégica del cerebro para guardar nueva información.
Hay otros tipos de demencia que afectan otras áreas del cerebro, por ejemplo, la demencia frontotemporal, que afecta a la parte más anterior del cerebro. Entonces, lo que genera, lo que predomina, son los cambios en la conducta, la personalidad. Es como que cambiaron de personalidad. Y eso también es una demencia y también impacta en las actividades de la vida diaria. Que a veces puede llegar también a que la persona se vuelva agresiva, violenta, y bueno, es otra complicación, más allá de la tristeza de ver cómo no nos reconoce quizás o tenga muchos inconvenientes en cómo ubicarse, pero el tema es cuando la persona se vuelve agresiva con los que conviven con ella también. Exactamente, porque lo que no puede hacer es regular su conducta. ¿Sí? Esto del freno inhibitorio, nosotros hay veces que tenemos calor y queremos sacarnos la remera, pero no nos sacamos la remera porque el contexto en el que estamos no corresponde. ¿Sí? Cuando empezamos a perder el control inhibitorio, no tenemos una lectura de contexto, entonces empezamos a incurrir en ciertas conductas que por los otros son mal vistas. Y quienes sufren esa lectura son los que están al lado, ¿no? Los familiares. Sin duda. Ahora, hoy surgió una noticia a nivel mundial de biólogos que están investigando a través de ratones con neuronas humanas, y de allí también las primeras preguntas. Hay que tener animales en experimentación, toda una cantidad de escuelas, los que dicen sí, hay que probar con ratones, con monos, otros dicen no, tendríamos que tener otro sistema, otra forma, pero bueno, ¿cuál es la mejor forma de probar en un cerebro que sea parecido al ser humano y de allí ver los efectos? En este caso son biólogos que se han dedicado a estudiar neuronas y a inculcar, a introducir neuronas humanas en el cerebro de ratones, y esto ha llevado a que se progrese mucho en el conocimiento ya más técnico, más profundo de los efectos y sobre todo de cómo tratar de limitar que esa sustancia se pueda llegar a, bueno, neutralizar de alguna forma. Hay muchos estudios en paradigmas de animales, de hecho en nuestra provincia, en la Universidad Católica de Cuyo, hubo un biotelio con ratones mutados con la enfermedad tipo Alzheimer con variante genética, que eso permitió conocer mucho sobre los mecanismos fisiopatológicos. Pero hoy el foco está en todas las investigaciones translacionales, o sea, trabajar sobre la comunidad, con las personas que empiezan a tener cambios cognitivos, que tienen demencia, empezar a estudiar todas las variables vinculadas con estas patologías. En San Juan es una de las únicas provincias de la Argentina que pertenecemos a la Red Latinoamericana para el Estudio de las Demencias, que se llama RedLat, liderada por un doctor en neurociencias, Agustín Ibáñez, que es sanjuanino, es una autoridad mundial en el tema, con publicaciones internacionales, en revistas con referato internacional. Y hace poco estuvo acá haciendo una coordinación vinculando Ministerio de Salud proyecto Pública que les estoy mencionando. Este proyecto, exactamente. Y es muy importante porque lo que estamos haciendo es evaluar todas las variables vinculadas a los cambios cognitivos, desde cuestiones sociales y de vulnerabilidad social, ambientales, genéticas, a nivel de resonancia magnética, cognitivas, estado de ánimo. Entonces, lo que hacemos y hoy estamos incorporando electroencefalograma funcional, incluso ritmos circadianos. ¿Qué pasa cuando no dormimos? ¿Qué impacto esto tiene en el sueño? Porque ahora, más adelante, les voy a hablar de que hay un montón de factores de riesgo que podemos modificar para prevenir, que eso es lo que nos permite conocer. Entonces, en estos estudios que estamos haciendo en nuestra provincia, evaluamos todas estas variables para poder encontrar cuáles son las que se vinculan con los cambios cognitivos que podemos modificar, que podemos ayudar a prevenir. ¿Existe alguna medicación, por lo menos que se esté investigando, que se pueda contar como para otorgarle esta posibilidad a los pacientes, a los que tienen esta patología? Es decir, bueno, por ahora no tenemos la solución definitiva, pero tenemos algo que colabora. ¿Existe algo? Hoy hay 2 drogas que se están utilizando para deterioro cognitivo leve y moderado, predemencia y ya con una demencia instalada, pero se están estudiando nuevas drogas, sobre todo vinculadas a variantes genéticas, por lo cual el acceso a esas drogas es muy limitado porque nosotros no tenemos estudios genéticos en nuestra población y para acceder a esos fármacos muchas veces hay que tener el estudio genético, pero hay una fuerte investigación a nivel mundial y nuestra provincia está a la vanguardia en ese punto. Pero lo que les comentaba es una investigación de Lancet muy importante que sacó el foco de
todas las variables que nos hacen desarrollar demencia tipo Alzheimer, ¿no? El principal factor de riesgo es la edad, las enfermedades cardiovasculares, las situaciones de vulnerabilidad social. Pero ellos plantean, bueno, en el mundo, investigaciones mundiales muestran que el 40% de esos factores de riesgo se pueden modificar. En la temprana infancia con la educación, en la mitad de la vida controlando diabetes, colesterol, hipertensión, problemas auditivos, depresión, ansiedad. Y en la tercera edad, además de todo eso, además hay que controlar la percepción de soledad, porque son factores de riesgo que podemos modificar. Y esto se trasladó a América Latina. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestros países. Y el 56% de esos factores de riesgo podemos modificar. Entonces, si bien a nivel mundial, como ha aumentado mucho la expectativa de vida y nuestra población ha envejecido, entonces hay cada vez más personas con demencia, sí tenemos que entender que el 56% de los factores de riesgo para desarrollar demencia son modificables y dependen de nosotros. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque ya los tenemos identificados. Eso es un paso fundamental de decir, bueno, ¿de dónde proviene todo este malestar neurológico que nos causa esta patología que realmente es compleja, es dura, es triste? Pero ya tenemos identificado cuáles son las causas. Y atacar esas causas, bueno, tenemos que tener políticas sociales, sanitarias, hasta, si vamos más en detalle, deportes por algún lado, y seguir a las personas con una cantidad de elementos que no se sientan solas, digamos, que tengan estén amparadas por planes y programas específicos, no solamente por el Alzheimer, sino que sean acompañados tampoco no solo por drogas y medicamentos, sino que la vida de las personas tiene que tener un cambio, supongo yo, más para un desarrollo más positivo. Es lo que hoy se llama salud cerebral. Hoy estamos trabajando para mejorar la salud cerebral de la población, y la salud cerebral la construimos desde la temprana infancia con los primeros vínculos, el desarrollo del lenguaje, fortalecer la educación. El acceso al sistema educativo es fundamental para la construcción de salud cerebral. Por supuesto, también el deporte, la pertenencia social. En la mediana edad, que muchas veces empezamos a postergar cuestiones vinculadas a la salud como el sueño, la actividad física, la alimentación, y son claves para un envejecimiento saludable. Diana, ¿y cuánto crees que hay que esperar para que la ciencia a nivel mundial, los laboratorios, los biólogos, químicos, puedan llegar a tener una droga? Porque siempre esperamos la pastillita que nos vaya previniendo o curando alguna enfermedad. Quizás es un facilismo, ¿no? Pero todos pretenden que el día de mañana tengamos un elemento, una medicación concreta, directa. ¿Estamos lejos de eso? En los próximos años van a aparecer nuevas drogas, ¿sí? Algunas más naturales, otras menos naturales, pero tenemos que entender que para construir salud cerebral es durante toda la vida. Entonces, si nosotros no hemos tenido salud cerebral a lo largo de toda la vida y llegamos a los 60, 70 años y esperamos que el neurólogo nos recete un fármaco, y probablemente ese fármaco quizás no haga el mismo efecto. Está muy claro. Entonces hay que cuidarnos a lo largo de toda la vida. Pero van a aparecer nuevos fármacos, sí, porque hay un montón de ensayos clínicos en curso en donde están trabajando en encontrar fármacos no solo para los síntomas, sino también para detener la enfermedad e incluso para curarla. Hay algunos ensayos clínicos con resultados bastante prometedores con respecto a retrasar, incluso mejorar a nivel neurofisiológico la enfermedad de Alzheimer. Bueno, nuestros periodistas cubrieron en su momento cuando el doctor Ibáñez dio a conocer este acuerdo, este convenio con Salud Pública, las universidades, pero queremos que lo definieras brevemente, en pocas líneas, en qué consiste este gran proyecto donde está el doctor Ibáñez y estás vos también. Bien, es esta red latinoamericana para el estudio de las demencias. Lo que estamos haciendo es a personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer en 1, 2 o 3 generaciones. Estamos haciendo estudios completos, ¿sí? Estos estudios completos nos permiten explorar, como vimos, cuestiones genéticas, ambientales, cognitivas, a nivel de resonancia magnética, para hacer un diagnóstico más preciso, ¿sí? Y a su vez, este proyecto incluye también todo lo que tiene que ver con psicoeducar a la población sobre los factores de riesgo y cómo construimos salud cerebral.
De hecho, un proyecto derivado de este es un pilot donde van a trabajar a través de la música, cómo construimos salud cerebral en población de adolescentes por medio de la música, ¿no? Son clases de guitarra que al mismo tiempo se va a trabajar sobre conceptos de salud cerebral promoviendo la prosocialidad. Entonces es un proyecto bastante ambicioso, viene de la mano de un proyecto que ya hemos desarrollado el año pasado y seguimos en la provincia, que es un plan para el diagnóstico y la prevención y seguimiento de la demencia, que se llama Neuromentia, que tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia. La idea es que todos los sanjuaninos puedan acceder a un diagnóstico, porque el gran problema es el acceso, ¿sí? Quienes tienen el dinero o prepagas pueden acceder a estudios de alta complejidad y quienes Claro, ¿qué pasa no? con las personas que no tienen obra social? Y hay obras sociales que no contemplan también este tipo de Y además son los más vulnerables. En estos primeros análisis que hicimos, quienes tienen más probabilidades de tener deterioro cognitivo son quienes viven en zonas alejadas de San Juan. O sea, separamos San Juan y Gran San Juan de zonas alejadas y quienes viven en zonas alejadas tienen más probabilidades de tener deterioro cognitivo. Y entre hombres y mujeres, las mujeres, porque son las que menos acceso a la educación han tenido y han quedado más recluidas al ambiente doméstico. Eso ha cambiado con lo largo de los años, pero no en toda nuestra población y no a lo largo de toda la provincia, ¿no? Todavía nos queda como mucho por trabajar. Sin duda. Muchas gracias, Diana, por estar acá en esta primera semana, en la semana que hemos empezado, más allá de las noticias. Nos parece muy importante, más allá de lo interesante, ¿no? Pero muy importante que la población esté permanentemente al tanto de los avances en medicina y sobre todo del mal Alzheimer. Muchas gracias. De nada, pueden seguirnos en Instagram, en RedLat San Juan y en ITBA, Instituto de Investigación en Psicología Básica y Aplicada, donde estamos publicando todo lo que hacemos y además pueden llegar sus consultas para ver si podemos ayudarlos y acompañarlos. Perfecto, muchas gracias.